Leyendas del Mañana. Esta fue una serie muy interesante que empezó como una especie de super spin-off del Arrowverso, sumando personajes de Flash y Arrow que eran buenos, tenían muchos fans, incluso actores de cierto prestigio detrás, pero por un motivo u otro no lograron brillar. La serie, como todo el Arrowverso, por no decir todo CW, empezó bien pero ha ido cayendo más y más bajo con cada capítulo, con cada temporada, hasta marcar mínimos patéticos de audiencia y de calidad. Porque bueno, si hablamos de las leyendas del año 2022, tenemos un chiste que duele ver, uno que hace reír pero no por los motivos correctos. Y ahí es donde me pregunto, exactamente cuál fue el error de las leyendas del mañana. Bueno, te daré mi muy humilde pero superior opinión al respecto. Creo que en este específico caso hay que ver el trasfondo, hay que analizar esta serie desde antes que inicie, porque repito, todos estos personajes, al menos los que iniciaron la serie, eran personajes queridos de los que se esperaba mucho tiempo en pantalla, pero por motivos de contratos o cosas así, esto no sucedió. E interesantemente, las leyendas del mañana también empezaron como una especie de gigantesco clickbait. El primer tráiler que se liberó poco antes del primero de Civil War de Marvel prometía mucho. Era un tráiler que mostraba mucha acción, drama, lágrimas y un épico tráiler de canto gregoriano. Era algo que podía ponérsela dura a cualquier fan del Arrowverso. Pero cuando la serie se estrenó, ¡ay vaya! Que citando al filósofo, fuimos timados. La serie se notaba que estaba hecha con bajo presupuesto y no se podía esperar de CW que hicieran otra cosa. Sin embargo, aquí el bajo presupuesto era especialmente bajo. Se llegaba a ver como la serie de Star Trek de los años 80, pero en el año 2015. El villano, el primero de ellos, Vándalo Salvaje, sí era una completa molestia. Era alguien que podía poner contra las cuerdas a todos estos personajes. Uno que incluso Flash y Arrow tenían problemas para enfrentar. E incluso era un villano bastante inteligente, ya que durante prácticamente toda la temporada él fue un gran titiritero que movió los hilos del tiempo y tuvo a las leyendas caminando por el camino que él quería. Sí, había comedia y tuvo algunos momentos muy estúpidos que rompían su porte, pero en general fue un gran villano. Rip Hunter, por otra parte, era presentado como una especie de pícaro despreocupado, una especie de Han Solo descafeinado, un Doctor Who de DC de alguna manera, pero tenía escenas muy fuertes, sintiéndose una persona rota y torturada por no haber podido salvar a su familia, y se notaba que esa actitud de valemadrismo era para ocultar el dolor que sentía. El conflicto de la redención de Capitán Con, la caída de Headway y todo el tema con Sarah tratando de saber si es algo más que un arma para matar, si de verdad tiene alma, era de hecho bastante interesante. Estos personajes tenían drama y profundidad, a pesar de que la serie estaba muy abocada a ser una parodia de sí misma. Esa es la forma en la que yo podía resumir la primera temporada, y con la segunda temporada debo decir que las cosas se mantuvieron e incluso tengo la gran osadía de decir que mejoraron. Dentro de estándares de CW, aclaro, Flash Reverso de Matt Letscher era un total psicópata y una verdadera amenaza. Se diferenciaba muy bien de Tom Cavanagh, pero seguía siendo un gran hijo de puta que tenía a todos contra las cuerdas. Además, no era un simple villano que solo buscara conquistar el mundo. Of course. Sino que la trama del Black Flash le daba más peso, le daba más dimensiones. Era una especie de cazador cazado, el monstruo que le teme a algo. Y también los regresos de Damian Dark, Malcolm Merlyn y demás eran bastante interesantes. Ver a estos villanos unidos, trabajando juntos como una máquina del mal perfectamente engrasada, fue algo que me encantó.
Además también hubo más conflicto, como el regreso del Capitán Frío siendo un villano, la caída de Hedwig que en un momento traicionó a sus amigos. La verdad es que la Legión Doom se la rifó por completo, eran grandes personajes. Y eso no se queda ahí, hay cosas como el gran final de temporada, un pequeño flashpoint en el cual no se mordieron la lengua y vemos morir de manera considerablemente gráfica para una serie como esta a todas las leyendas del mañana. Vemos cómo los enemigos, la Legión Doom, casi sale victoriosa y mutila a los superhéroes. Debo decir que para ese momento había un buen volumen, un buen equilibrio entre momentos de comedia estúpida sin sentido y que estaba ahí para rellenar, y los momentos serios, los momentos de oscuridad. Esto va a ser polémico, pero Marvel ha tratado de hacer algo así, haciendo que sus películas sean una comedia en muchos sentidos y una pensada para niños muy pequeños, y cuando tratan de hacer drama, bueno, no les ha salido bien la mayoría de veces. Incluso la película totalmente seria que quisieron hacer fue bastante vapuleada, y yo siento que aquí, Leyendas del Mañana, esta serie hecha con menos presupuesto que una porno de Latinoamérica, tenía una mejor dosis, un mejor equilibrio entre la acción de superhéroes y ese sinsentido que por algún motivo nos querían vender. Ay carajo, pero entonces viene El Beso de la Muerte de CW, la tercera temporada que no solo acabó con la mayoría de las series del Arrowverse marcando su caída, sino que incluso otras series como Riverdale, pero bueno, ese es otro tema. Aquí el villano será Malus, el cual no era un personaje interpretado por un actor, sino que era un demonio de CGI al que a duras penas pudimos ver, y fue solo en el final. Hacer algo como eso es estúpido, quita peso, quita mucha de la importancia del personaje, ya que no entiendo cómo esperaban que nos encariñáramos y sintiéramos empatía, odio o algún sentimiento por un villano cuando este no salía, cuando no veíamos nada de él y solo se le mencionaba como un mero cuento de hadas. Y los personajes que empezaron a llegar aquí como villanos, no, simplemente no se sentían muy bien, y las cosas empezaron a ponerse muy chafas, más chafas de lo que de por sí eran. El Átomo dejó de usar su traje de combate, dejando de ser el Átomo para ser Brandon Routh, preguntándose cómo diablos su carrera cayó tan bajo y daba vueltas por una mala copia de la Enterprise de Star Trek, haciendo de eso su forma de vida. Y hay otros cambios aún peores. Lo del Átomo lo puedo entender por el presupuesto de CGI, pero hay cosas como por ejemplo que Canario Blanco, Sarah Lance, ya no usaba su traje de combate blanco, sino que andaba por ahí en ropa de civil, que a veces pienso que era la ropa con la que la actriz llegaba al set. ¿Y por qué? Porque eso sería eso, tan difícil era mostrar el traje blanco. Ya lo tenían, no necesitaba CGI. Siempre me he preguntado por qué empezaron a pasar cosas como esas. Y eso es la punta del iceberg, pasaron cosas peores. Para aquel momento Sarah había hecho las paces consigo misma y con su pasado, se había perdonado a sí misma por todo lo que hizo en nombre de la Liga de Asesinos, y al dejar ir ese peso se nota que no supieron qué carajos hacer, y bastante fácil flanderizaron a Sarah, volviéndola un chiste de sí mismo. Otro rasgo de la personalidad de Canario Blanco es que era bisexual y le gustaban un poco más las mujeres que los hombres, y aquí a partir de esta temporada ese rasgo, el que le gustan las mujeres, era el único que importaba. Era básicamente una lesbiana promiscua, a la cual su sexualidad era únicamente motivo de chiste y la base sobre la cual giraba su personaje. Ray Palmer, repito, dejó de ser por completo el Átomo. Incluso su faceta de científico y filántropo se fue perdiendo hasta ser únicamente un personaje cómico. Steele empezó relativamente bien, pero con el paso de más y más episodios, su poder de piel de acero dejó de usarse. Incluso creo que hubo una temporada, la cuarta si mal no me equivoco, donde en todos los episodios solo lo usó 4 veces, y él
era solamente un actor por ahí en una comedia barata donde su papá era una parodia de Donald Trump o algo por el estilo. De hecho, esa es una forma de definir lo que pasó con Leyendas del Mañana. Al ser una serie de viajes en el tiempo, desde luego que había mucho espacio para parodiar, para ir a épocas específicas de la historia y bueno, dejar que tanto el drama como la mala comedia hicieran su trabajo. Y en una serie que tenía que hacer eso con tan bajo presupuesto, entiendo perfectamente que a veces recurrieran a el sinsentido pensado de esa manera para darle algo de punch, algo de sabor a sus episodios. Sin embargo, la forma en la que yo veo Leyendas del Mañana es que toda la serie se flanderizó. Los villanos fueron siendo cada vez menos y menos intimidantes, menos y menos importantes, alejándose más y más de los cómics hasta ser un mero trámite. Cualquier sensación de aventura y de urgencia empezó a perderse, llegando un momento en el cual las leyendas tenían la nave del tiempo estacionada en el garage y parecía que solo iban ahí cuando hacía falta, y cada episodio era una parodia. La parodia de Mortal Kombat, la parodia de Viernes 13, la parodia de esto y de aquello. Hay escenas que no importa cuánto digas que es una parodia, no tiene sentido que existan en una serie que se supone era parte del Arrowverso. Sé que muchos me van a decir algo que me lo estoy tomando muy en serio, que este contenido se pensó para no pensar, para que apagaras hasta la más pequeña de tus neuronas y te rieras de sus estupideces, pero yo detesto ese tipo de contenido. No es que no me pueda reír de algo que es intencionalmente estúpido, pero cuando te exigen que ni siquiera prestes atención a si los chistes en tu comedia son buenos, es obvio que no te está importando tu público. Y repito, es que la serie no se vendió así, no fue un gancho de mera parodia y de mera comedia lo que hizo que esta serie enganchara, y no fue lo que se prometió. Le fueron quitando más y más presupuesto, le fueron quitando más y más seriedad, e incluso yo me atrevería a decir que el hecho por el cual el nivel de acción y el nivel de aventura fue bajando es que ya no había ni siquiera presupuesto para una mala coreografía y tuvieron que buscar una manera de rellenar los huecos, y la comedia más barata fue la que llegó. Fue lo único que quedó de Leyendas del Mañana, y bueno, simplemente yo no siento que esto haya sido la serie que se prometió. Ni siquiera siento que después de la temporada 3 sea la misma serie, y de ahí en adelante, bueno, no, simplemente ya no es lo mismo. Leyendas del Mañana entraría fácilmente en esa lista de series de televisión que cambiaron su esencia por completo, y siento que ese es su gran problema. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Rago, Helsing, Luis Guillermo López, Andrés Alaina, Gabriel Oscar Lemos, Alex Zúñiga, Gonzalo Paredes y Papulín por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como ese. Mientras tanto chicos, díganme ustedes qué opinan de Leyendas del Mañana, hasta qué temporada la estuvieron viendo y qué opinan del cambio de esencia. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle like y compartan. Soy Charlie Mustay y nos vemos en la próxima.